Pelota al Día con Hernán Higuera. 6:41 minutos. El caso de alias Fede nos tiene preocupados a la interna porque es la segunda fuga de un delincuente peligroso. Y lo que van diciendo las investigaciones, en realidad que nos pone molestos, ¿no? Porque ya no se sabe en realidad en quién confiar. Las investigaciones apuntan a que Fede se puso un uniforme militar y salió de la penitenciaría del Litoral por el acceso que conecta al policlínico. Incluso el criminal habría sido acompañado por agentes de las Fuerzas Armadas. Habría pagado más de $1 millón en sobornos para concretar su plan de fuga. Fue sacado con otros 4 reos, aparentemente lo llevaban al policlínico, pero en ese trayecto un militar lo separa del grupo. Según se dice en la fiscalía, le ponen uniforme militar y el señor sale. Y hoy no se sabe el paradero. El Estado, el gobierno ofrece $1 millón a quien lo ubique o le dé de baja. La fiscalía lo procesa en total a 19 militares, 2 agentes penitenciarios y un reo por la fuga de alias Fede. Está con nosotros Luis Altamirano, excomandante del Ejército Ecuatoriano. General, muy buenos días, un gusto saludarlo. La complicidad de las Fuerzas Armadas, ¿qué nos dice en este punto y en esta altura? Se suponía que la presencia militar iba a evitar este tipo de problemas. ¿Qué está pasando, general? Buen día. Hernán, buenos días. Un saludo cordial a la audiencia. Muchas gracias por la invitación. No podemos hablar que sea la institución, cuando hablamos de la complicidad de Fuerzas Armadas, no hay que confundir con la potencial complicidad de miembros de la institución armada. Ahora, la responsabilidad de las Fuerzas Armadas justamente está en implementar verdaderos sistemas que puedan determinar la posible penetración de vinculación de miembros de las Fuerzas Armadas con organizaciones delictivas. Y esto lastimosamente se ha ido haciendo, le digo, de forma reactiva, porque este es un proceso que debió haberse iniciado entre el 2018 y 2019, cuando se había solicitado la inclusión de todo este sistema de controles internos, no solo de controles de carácter financiero, de patrimonios, sino también de pruebas de confianza. Y esto se fue dilatando. Y prácticamente es en el gobierno de Lasso en donde se llega a una implementación ya de estos procesos que no alcanza a todos sus miembros. Ahora, es importante tener un modelo de gestión, yo diría coyuntural, de las cárceles mientras esté la presencia de las Fuerzas Armadas, mediante la rotación de efectivos, porque esto también ocasiona de que se generen familiaridades, también se generen vulnerabilidades del sistema cuando se conoce cuáles son los contactos al interior de una cárcel. ¿Este rato no hay rotación? ¿Este rato no hay rotación? ¿No ha habido rotación? Para que se dé una situación de esta naturaleza, quiere decir que los sistemas de rotación son ineficientes. Y por otro lado, el manejo de una cárcel, tal como se está dando, sin una cabeza claramente visible frente a una ausencia, yo diría, de una política penitenciaria en el país. Porque más allá de construir cárceles, es necesario restaurar un modelo de gestión. Y ese modelo de gestión tiene componentes, el componente de la seguridad y control. En ese componente no solo están los sistemas de vigilancia avanzados, que muchas veces hablamos de cámaras, de sensores, de escáneres, sino también de protocolos claros que permitan evitar que se den este tipo de fugas, que permitan evitar que se den disturbios internos o violencia interna. Y tiene que haber una capacitación continua del personal que está en estas labores. Entonces la pregunta es, ¿son las Fuerzas Armadas las encargadas de asumir todas estas responsabilidades? Por ejemplo, en lo que tiene que ver con procesos de rehabilitación y reinserción social, con la gestión administrativa eficiente, porque esa gestión administrativa eficiente, que sigue siendo deficiente, tiene una responsabilidad del SNAI, en términos, por ejemplo, de recursos financieros y materiales para el funcionamiento de las cárceles, en términos de los registros digitalizados internos para garantizar la entrada y salida del personal de la cárcel, porque mire, qué difícil es colocar, por ejemplo, un lector de huellas al ingreso de las cárceles para que solo las personas que pasen estos sistemas puedan ingresar y salir de la cárcel. Entonces son cosas que, por ejemplo, uno se pregunta que no cuestan ni siquiera, le digo,
valores elevados. Entonces no es el hecho de poner una tecnología. O sea, si hay un millón de dólares para pagar por un preso que se fuga, con ese millón de dólares, ¿cuántos escáneres se podrían poner, no? Con $1 millón usted alcanzaría a colocar, por ejemplo, lectores de huella digital para garantizar que las personas que están ingresando y que están saliendo de la cárcel sean miembros del sistema penitenciario, sean miembros de la fuerza pública, o sean las personas que están privadas de la libertad, estuviésemos garantizando quiénes ingresan y quiénes salen de la cárcel. Con $1 millón. Eso le digo, por lo menos en los centros carcelarios más importantes del país, sería suficiente. Pero ahora, general, el problema, como le digo, es el modelo de gestión. No hay un modelo de gestión. Estamos simplemente tapando huecos. Yo creo que esto tiene que darse más como una alarma de lo que está sucediendo al interior de las cárceles, de que pasemos simplemente a pensar que con $1 millón de recompensa las cosas se solucionan, por lo menos mediáticamente. General, yo coincido con usted en que son malos elementos de Fuerzas Armadas los que se atreven a quebrantar su juramento de defender el país y la soberanía cuando aceptan $1 millón de sobornos para concretar un plan de fuga. Son malos elementos, pero ¿cómo detectarlos y sacarlos a tiempo? Mire, por un lado usted tiene el sistema penitenciario y por otro lado usted tiene la contribución, llamemos así, en la misión que se le ha entregado a Fuerzas Armadas de la seguridad de la cárcel. Pero la gestión administrativa de la cárcel no es una responsabilidad de Fuerzas Armadas. Entonces, esa gestión administrativa tiene que tener mecanismos de transparencia, tiene que tener sistemas digitalizados del registro de los internos, de las personas que se encuentran privadas de la libertad. Tiene que haber un seguimiento de casos al interior de la cárcel que involucra no solo inteligencia, sino investigación. Tiene que haber gestión de visitas, tiene que haber auditorías regulares para prevenir actos de corrupción, malversación de fondos o este tipo de complicidades. Es decir, no simplemente la cárcel es un lugar en donde usted resguarda a personas en 4 paredes. No, hay un micromundo al interior de la cárcel y ese micromundo que está al interior de la cárcel tiene nexos con el mundo exterior y ahí se pueden realizar estos enlaces que pueden ser ya sea por coerción o simplemente por mecanismos de corrupción, con la finalidad de contaminar a los agentes del Estado y a las personas que están en la administración del sistema penitenciario. Entonces, yo lo que observo es que hasta ahora no tenemos un modelo de gestión carcelario, porque la cárcel no es simplemente colocar 4 muros y colocar 4 guardias, uno en cada muro. No, esto es mucho más complejo. Entonces, yo creo que ahí es lo que tiene que ser trabajado. El problema es que el SNAI, al mismo tiempo es el que se dicta sus políticas y al mismo tiempo es el ejecutor. Fue un error, y le digo grave, cuando se eliminó el Ministerio de Justicia, porque hay que diferenciar lo que es la gestión del direccionamiento político, y es el direccionamiento político el que verifique el cumplimiento de los hitos de gestión. Entonces aquí hay una confusión inclusive en el manejo de los procesos carcelarios. Esto es igual, yo he mencionado en muchas entrevistas. Llama la atención. No, es igual que ponerle al hijo a ser padre al mismo tiempo. Claro. Entonces él mismo se dicta sus límites y él mismo evalúa el cumplimiento de esos límites. General, conociendo lo riguroso que es el ejército ecuatoriano en la presentación de su personal, en la actitud, en la acción, en el cumplimiento de misiones, conociendo de la rigurosidad, digo, ¿cómo es que se les pasa este tipo de cosas en una cárcel? Y además cuando vemos en el proceso judicial que se ha iniciado, que uno de los abogados, Kevin Paredes, representa a Edison Gabriel P.C., uno de los militares detenidos, cuando este abogado es uno de los sentenciados por el caso Metástasis. Bueno, yo no quisiera sacar conclusiones adelantadas, ¿no?, de este tipo de vinculaciones, pero tiene que haber una investigación con la finalidad de determinar cuál es el nivel de responsabilidad individual de estas personas que han sido colocadas ahora bajo esta situación de prisión preventiva.
Es decir, hay que determinar este momento. Tampoco podemos decir que todos son o no son todos, porque podrían ser todos como podrían ser unos pocos. Pero sean pocos o sean todos, esto sí genera una alarma. Lastimosamente, muchas veces aquí se dice de memoria, es que el personal ha sido sujeto a una serie de procesos, especialmente en el manejo de derechos humanos. Mire, los procesos de socialización militar tienen el objetivo de adaptar a las personas a vivir en la costumbre militar y en el régimen militar. Y un elemento fundamental es los principios y valores. Principios y valores que están ligados a conceptos tan básicos, el principal de ellos, el de la disciplina, respeto a la subordinación, a la jerarquía, y por otro lado, a la obediencia consciente. Yo justamente en una conferencia en Guayaquil decía esto de obediencia consciente. ¿Hasta dónde es cierto esto que está en el papel en la vida real? Porque ¿cómo es posible que en este hecho no haya habido alguien que alerte y diga, bueno, eso no está correcto? Entonces, habría que esperar primero las investigaciones de qué es lo que ha sucedido, si esto ha sido prácticamente hecho por 2, 3 elementos de forma independiente o se lo hizo con un canal de mando subordinado bajo, pero si se lo hizo de esa forma, sí sería todavía mucho más preocupante. Ojalá el ejército pueda transparentar esa información, como usted lo dice, porque no es pues toda la institución, son malos elementos. Ojalá y se puedan conocer detalles de cómo pasó, de qué sucedió, de quiénes están directamente involucrados, porque a lo mejor no todos los 19 están involucrados, sino por el hecho de pertenecer a un grupo están, digamos, llamados a las investigaciones, pero sí sería bueno transparentar la información, sobre todo por la fe que tiene la ciudadanía en Fuerzas Armadas, ¿no? Más que nada por eso. General, le agradezco mucho por su participación en nuestro noticiero. A usted, Hernán, muchas gracias por la invitación. El general Luis Altamirano, excomandante del ejército ecuatoriano, aquí en Notimundo al Día. 6:53, hasta ahora no se sabe nada, ningún detalle sobre el fugado, ¿no? Sobre Fito ni sobre Feder. Vamos con más noticias.